Hoy nos acompaña en el estudio, y le agradezco muchísimo que venga, el futuro subsecretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Arturo Herrera. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Ayer salen a dar un mensaje para tratar de tranquilizar a los mercados, el doctor Ursúa, futuro secretario de Hacienda, usted, el nominado para el Banco de México, Gerardo Esquivel. ¿Hay un mea culpa del gobierno entrante de decir nosotros estamos generando inestabilidad, nuestra gente, nuestras propuestas en el Senado, las declaraciones del presidente electo? ¿Hay un mea culpa ahí? Mira, no necesariamente. Yo creo que hay un nuevo entorno y las cosas están operando de una manera distinta y hay que irse adaptando. Y parte de la que nosotros quisimos hacer ayer era explicar eso. Para mí uno de los elementos que han introducido más ruido al proceso es la transición tan larga que tiene nuestro país. No hay ni un solo país en el mundo que tenga 5 meses entre la elección y la toma de posesión. ¿Y esto qué hace? Tú ya tienes un nuevo Congreso, tienes iniciativas, tienes los agentes en el mercado tomando posiciones, pero por el otro lado tienes un gobierno que va de salida, que tiene semanas enfocado de manera muy ordenada en el cierre, y un gobierno que está apenas por entrar y que no tiene los instrumentos de respuesta. Entonces lo que quisimos hacer el día de ayer era explicar algunas de estas cosas. Ahora, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la propuesta de desaparecer las Afores, la propuesta de cancelar 17 comisiones bancarias, los cambios a las leyes mineras, el planteamiento de la refinería en Pemex, que no ha sido bien evaluada por los mercados, el nombramiento del director general de Pemex, el hecho de que Banco de México haya subido su tasa de interés a consecuencia de la incertidumbre que se ha generado en los mercados, el dólar 2 pesos más alto, la tasa de interés que se paga por los bonos de México a 10 años en su nivel más o menos de un brinco de 1 punto porcentual, lo cual implica $5,000 millones menos para ustedes en el presupuesto, y me sigo. Todo eso lo ha generado el gobierno electo. No todo eso, ¿no? O sea, hay cosas y hay que hacer una distinción entre el gobierno electo y el Congreso, ¿no? Yo creo que hay que ser... Replanteo, todo eso lo ha generado la llegada del nuevo gobierno, tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Es decir, son el mismo grupo, ¿no? No necesariamente. Si eso hubiera pasado, las propuestas de reformas hubieran sido consensuadas, estudiadas conjuntamente. De hecho, uno de los puntos que hizo ayer Carlos Ursúa, y creo que el evento que yo creo que tuvo efectos lamentables de la propuesta, que bien intencionada de controlar las comisiones en los bancos, lo que permitió es que nos sentáramos junto con la ABM, con el Congreso, con el líder del Senado, Ricardo Monreal, y el equipo de transición de Hacienda la semana pasada. Y este es el mecanismo que queremos proponer para procesar las reformas legislativas. Los legisladores están absolutamente en su derecho de pensar qué cosas, de cualquier partido, por cierto, de pensar qué cosas le pueden convenir al país y de hacer propuestas. Lo que nosotros creemos es que deben ser estudiadas con todos los actores, entendiendo cuáles son las implicaciones para todos los mercados. Para que no se vayan por la libre. Exactamente. Pero mira, no tiene el mismo peso, por ejemplo, que se presente una iniciativa por parte del líder de los diputados o del líder de los senadores a que se presente una iniciativa por parte de un diputado. Cuando son mayoría. Cuando son mayoría. Bueno, no necesariamente. La propuesta de las Afores venía de un diputado de la bancada del PT, que claramente no es la mayoría, claramente no había sido consensuado. Pero forma parte de la coalición del observador. Sí, pero si tú puedes checar en Twitter de Mario Delgado esa misma noche diciendo nosotros no tenemos nada que ver con esto, no está en nuestra agenda. Entonces, pero lo que hay que reconocer es, no necesariamente está mal, es parte de la democracia. Es decir, que los diputados y los senadores tengan la facultad de hacer propuestas, aun cuando no nos gustan, es parte del nuevo proceso que estamos viendo. El Financial Times, el Wall Street Journal, el ambiente en los mercados es de incertidumbre. ¿Cómo están leyendo esas señales que están mandando básicamente desde afuera hacia el mercado mexicano? Mira, yo creo que parte de esto se da justo en este entorno de un proceso de transición muy lento, y nosotros vamos a tratar de anclar las expectativas en torno a una serie de eventos muy puntuales. Uno, y no es casualidad, fue que nos adelantáramos con la nominación de Gerardo Esquivel el día de ayer para subgobernador del Banco de México. Es una nominación extraordinariamente responsable. Gerardo es uno de los mejores economistas de México. Para nosotros fue una decisión difícil, porque era alguien que estaba ya en nuestro equipo, pero queríamos ser muy claros en el sentido de que nos tomamos con gran responsabilidad el rol que tiene el Banco de México, y el Banco de México como
como uno de los pilares de la estabilidad y por eso queríamos proponer a alguien que claramente fuera con credenciales impecables. Y por eso lo hicimos ahora, lo vamos a hacer el jueves, de todas formas, ¿no? Y la semana que entra, el presidente mandará al Senado las dos propuestas en un paquete, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel. El segundo es, nosotros vamos a iniciar desde el primer momento de la nueva administración. No lo podemos hacer ahora, porque no tenemos ninguna capacidad, ninguna autoridad. Es decir, se ha dicho que Ursúa va a ser el secretario de Hacienda, se ha dicho que yo voy a tener la posición de subsecretario de Ramos, pero no lo somos. Desde el primer momento nos vamos a acercar a inversionistas, a calificadoras, a los bancos de inversión. Pero eso sí lo podrían estar haciendo desde ahorita. Es decir, bueno, se sabe que Alfonso Romo lo estuvo haciendo en su momento, que el propio doctor Ursúa se ha reunido, que entiendo que usted también se ha reunido informalmente con ellos. Exactamente, pero ha sido informalmente. Ha sido invitación de ellos, ha sido foros que organizan. Standard & Poor's hizo un foro donde me invitaron, Bank of America hizo otro foro donde me invitaron. Pero es muy distinto hacerlo en un proceso ordenado. De hecho, hay una tradición mexicana muy clara que cambia en el año de transición de presidencia, que es, como normalmente pasa, tú recordarás, el presupuesto, el paquete económico se presenta el 8 de febrero y se aprueba el 15 de noviembre. Y a partir del 15 de noviembre, el gobierno, la Secretaría de Hacienda, sale a explicar a los mercados qué es lo que viene en el paquete y por lo tanto cuál. Exactamente. Y esa no la podemos hacer ahora. Ahora, un tema de fondo. Se ve que hace un enorme esfuerzo el doctor Ursúa, Gerardo Esquivel, usted, Alfonso Romo. Pero, pues el problema no son ustedes. O sea, el problema es cuando el presidente electo dice cosas, hace cosas, toma decisiones, cuando las bancadas de Morena hacen cosas. Es decir, ¿cómo digamos, contener la incertidumbre con voces como ustedes, pues, cuando el que la genera es el jefe? Yo no estoy necesariamente seguro de eso, pero lo que sí creo es que ha habido un proceso de aprendizaje muy interesante. Por ejemplo, la propuesta de disminuir o controlar las comisiones, como quieras decirlo. Alguien me había señalado que la senadora que la redactó la había presentado hace 4 años, ¿no? Y yo creo que ni siquiera a ella misma se le pasó por la cabeza que la misma propuesta, siendo legislador en ambas ocasiones, tenía un peso distinto si estabas en un partido de oposición, así estabas. Entonces, yo creo que en ese sentido es a lo que me refiero, que ha habido un proceso de aprendizaje. Cualquier declaración puede ser leída de manera distinta y entonces lo que todos están aprendiendo, lo que todos estamos aprendiendo, es que tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos. Pero hay acciones, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, que son acciones. Eso no es ninguna declaración, no es ningún invento. Digamos, un poco la sensación es que el equipo más moderado, que está cerca de Andrés Manuel López Obrador, ha tenido que hacer una especie de control de daños de ciertas decisiones que el presidente electo ya tomó, aunque no tengan todas las herramientas. Primero, no todas las decisiones están regidas por los impactos en el mercado financiero. Hay decisiones que obedecen a otra lógica de seguridad, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a que esas decisiones y la lógica de ellas se entiendan. Eso es algo que es difícil hacer desde un equipo de transición. Eso es algo de lo que nosotros estamos confiados, que a partir del 1 de diciembre estaremos en una mucha mejor posición, tendremos toda la infraestructura, todo el armado y la arquitectura institucional de Hacienda, que por cierto es súper sólida. Y no es casualidad, después de vivir una década de crisis en los 80s y la crisis del 95, en Hacienda se fue construyendo un armado que permite responder a todo ese tipo. Pero la gente que sabe se va. No necesariamente. ¿No? Nosotros tenemos a estas alturas 4 meses y medio de transición y yo te diría que van a pasar una serie de cosas. Primero, sí hay un equipo nuevo que llega, incluyéndome a mí, que por cierto inicié mi carrera en Hacienda hace 20 años, justo en la subsecretaría que voy a encabezar. Yo creo que hay un equipo técnico de muchísimos años, hay un cuasi servicio civil de carrera en Hacienda y se van a quedar los que se quieran quedar. Hay algunos, por ejemplo... ¿Tienen un cálculo de más o menos, digamos, los funcionarios críticos
No, yo diría el 90% cuando menos, ¿no? Se queda. Claro, siempre, mira, hay áreas como las oficinas del economista en jefe y la gente de crédito público que siempre salen porque tienen un costo de oportunidad en el mercado. Si tú ves a los titulares de esas, Martín Berna, Gerardo Rodríguez, etcétera, salen al mercado. Eso iba a pasar, de todas formas, cambiar a la administración. Ahora, decía usted, quería mandar varias señales positivas. Una era el nombramiento de Esquivel, otra fue comunicar, y esto nos pareció muy interesante y nos pareció un acto de justicia también, que hubo un proceso de transición muy constructivo y muy terso con la administración actual, ¿no? O sea, nuestro reconocimiento a José Antonio González Anaya, a su equipo, a Miguel Mesmájer, a Alberto Torres, fue muy bueno, muy constructivo, y esto nos da dos certezas. Una, de que va a haber un cierre muy ordenado, es decir, cuando nosotros entremos el 1 de diciembre, para todo propósito práctico, todas las decisiones de políticas de finanzas públicas ya fueron tomadas, pero nos sentimos muy tranquilos con ella. Y por el otro lado, nos da las bases para preparar un paquete económico que sea consistente con una política responsable. no reciben un país en bancarrota. No. Enrique, el paquete económico. El paquete económico, sí. ¿Ya tienen expectativas o perspectivas de tipo de cambio, precio de petróleo, crecimiento económico? Ya, más o menos, ¿Cómo va? bien. Todos, no se las puedo compartir. No, hombre, ¿qué pasó? Te puedo compartir una y te digo por qué no. La idea es que eso se enteren los congresistas oficialmente cuando se lo demos y no por la prensa. Pueden irlos pero planteando. pero hay un número muy, o te diría dos cosas. Hay un número muy importante, el más importante de hecho, el superávit primario. 1%. 1%. Y eso me parece que es una señal extraordinariamente Pero el tipo de responsable. cambio pasó de los 18.50 a los 20.50. Lo que vamos a hacer actuales. y todas las variables a las que tú haces referencia son lo que van en el llamado marco macro de los criterios generales de política económica. No va a haber ninguna desviación en lo que nosotros estamos proponiendo como variables que le dan el marco al diseño de las finanzas públicas de lo que está en el mercado. Y en la parte de inflación, por ejemplo, vamos a estar absolutamente en línea con el mercado y con la propuesta del Banco de México. Ganaron con el petróleo a 70 y va en 50. ¿Sí lo toman en cuenta? Sí, por supuesto. ¿En cuánto están esperando el petróleo? Un rango. Mira, un poco arriba de 55, abajo de 60. ¿Y en cuánto un rango están esperando el tipo de cambio? Alrededor de 20. Alrededor de 20. El preproyecto... ¿Y el crecimiento? Más o menos. Mira, el crecimiento está alrededor de 2, un poquitito arriba de 2. Gerardo Esquivel tuiteó ayer sobre el preproyecto del presupuesto, dice que está básicamente terminado. Sí, Ya. prácticamente está listo. Es más, si nosotros estuviéramos obligados a entregar un paquete económico el 1 o el 2 de diciembre, Ya está cerrado el estamos Excel. Lo listos. están cargando. Hay algo que Siempre es comentar. importante refinar, porque puede haber cambios. Hablando de refinar y la refinería, ¿no le puede costar La a Pemex la calificación a Pemex. calificación esta propuesta de la refinería? Mira, la propuesta no, lo que determina la calificación de Pemex es la gestión de sus finanzas públicas. Y ahí, primero Hacienda tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Y de hecho... Porque un poco lo que se ha interpretado es, ya está está casi ahogado a Pemex. Sí. Si le ponen la refinería, lo termina de ahogar. Porque están recibiendo Pemex en una situación mega Sí, frágil. pero tú hiciste una analogía que a mí me gustó con lenguaje corporal, que dijiste, está aquí si le pones esto. No hay nada que te diga que no le puedes bajar esto y si le se la pones, ¿no? Y esas son exactamente la restricción que va a enfrentar Pemex. Pemex tiene una restricción financiera y dentro de esa restricción financiera puede asignar los recursos a los proyectos que ellos consideren que son más rentables para esta empresa, pero no puede ponerle más. Cualquier cosa como estas no puede ser una adicional. ¿Y qué estarían quitando para meter la refinería? Lo que ellos consideren, porque uno de los temas de la reforma energética es que Pemex tiene una autonomía de gestión en ese sentido, pero Hacienda sí tiene el privilegio de decirle cuáles son los Arturo, márgenes con un financieros. superávit primario, con presiones cambiarias en tasas de interés, obviamente hay menos recursos disponibles para los programas que tienen. ¿Qué van a eliminar de los programas prioritarios? Porque no les va a alcanzar. Mira, me parece muy interesante tu pregunta por dos razones distintas. Es muy curioso cuando estamos hablando con periodistas, con gente del mercado, las preocupaciones que tienen. Nos estamos encontrando en los polos opuestos del espectro. Tú lo que me estás diciendo es, ¿cómo le van a hacer? Porque suena como que van a gastar mucho. Ayer me reuní con otro inversionista que nos decía, ¿cómo le van a hacer? Porque en todos los años de transición, lo que vemos es que los gobiernos gastan poco y tiene un impacto por el tema de la demanda agregada. Bueno, hay un punto donde no se contradicen y es
lo que planeas y lo que ejerces, porque lo que decía este inversionista con el que usted habló tiene que ver con que llegan y no saben dónde firmar y tarda en salir el dinero, aunque esté presupuestado. asignado, Y lo que pero no plantea ejercido. Enrique es que está presupuestado. Pero por Exacto. una forma u otra lo que importa es lo que ejerces. Y a eso es a lo que yo hacía referencia. Y tal vez lo pusimos de manera muy críptica en el comunicado, cuando decíamos que hay una arquitectura institucional muy sólida en la Secretaría de Hacienda. Y déjame decirte cuál es, para ser absolutamente franco. Tú tienes un presupuesto para un año y que la Secretaría de Hacienda no les da el presupuesto en 12avas partes. De hecho, no les da el presupuesto en su totalidad. Lo que hace va dando techos mensuales que son menores a las 12avas partes, de tal forma que las secretarías van comprometiendo el presupuesto de una manera pausada. Y si hubiera algo, por ejemplo, que el gasto lo viéramos muy acelerado, que hubiera una caída adicional de los precios del petróleo, o que se resolvieran los temas en Medio Oriente que impactara el precio de las materias primas, entonces la Secretaría de Hacienda va controlando el gasto. ¿La disciplina es una convicción? No, claro, pero además es algo que está, incluso yo diría en ley. Es decir, para que alguien de egresos dé una autorización por encima de los ingresos que están previstos, se mete en un problema. Uno de los temas que ha escalado en los últimos días es el asunto en la frontera, el cierre de la frontera durante unas horas San Isidro-Tijuana y la amenaza de Donald Trump de decir voy a cerrar la frontera si esto no se arregla. ¿Eso les preocupa a ustedes, el impacto económico, el impacto comercial? Mira, eso es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir. Hasta hace poco yo trabajaba para un organismo internacional en Washington que tenía su sede a 2 cuadras de la Casa Blanca. Todo el mundo, y cuando digo todo el mundo estoy diciendo de manera literal, está adaptándose a que hay noticias nuevas que provienen de la Casa Blanca. No todos le los creen días. a Trump esta amenaza. Mira, habrá otros. Lo que hay que buscar son tender los puentes que permitan resolver los temas. Está pasándole a todo el mundo. Nosotros somos el país más cercano, junto con Canadá, a Estados Unidos. Es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Muchísimas gracias por venir, futuro subsecretario. Gracias a ustedes. Gracias por la Y invitación. muy buenos días. El futuro subsecretario de Hacienda y Crédito Público, llamado subsecretario del ramo, el número 2 en la Secretaría de Hacienda, frente a todas estas turbulencias.